Salvación. Romanos capítulo, bendito Dios, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8. Alabado sea Jesús. Versículo 4. Dice así la palabra: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo, quiero predicarles a ustedes sobre este tema: viviendo en el Espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Nosotros claramente sabemos que no tenemos ciudadanía en esta tierra. Somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra. Hoy estamos, mañana no estamos. Amén. Pero para los que estamos hoy en vida, la honra y la gloria sea para Dios. Pero para los que estamos en vida, el apóstol Pablo exhorta que debemos de estar más en el Espíritu. Alabado sea Dios. Hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Amén. Porque los que somos guiados por el Espíritu, dice Pablo, hacemos las cosas espirituales. Mas los que son guiados por la carne se dirigen más a lo carnal, más a lo terrenal. Pero tú y yo, hermano y hermana, nosotros tenemos que ser diferentes. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: el hombre está sordo espiritualmente. No puede escuchar a Dios porque está muerto espiritualmente. Hay gente que está sordo espiritualmente. Hay gente que está muerta espiritualmente, que no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto. Alabado sea Dios. Aunque físicamente esté caminando, bendito Dios. Amén. Ahora, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué el hombre está muerto espiritualmente a la mujer? El hombre habla un lenguaje diferente a lo de Dios. O sea, el hombre cuando está muerto espiritualmente habla conforme el mundo está hablando. Hace las cosas paganas, hace las cosas mundanas. Se guía conforme a la carne, conforme a la desobediencia, conforme el deseo que está en esta tierra carnalmente, bendito Dios. Pero los que somos guiados por el Espíritu, hermano, ya no practicamos, ya no hacemos las cosas malas, sino hacemos las cosas buenas. Bendito sea el nombre de Dios, hermano y hermana. Porque la Biblia dice que el que piensa estar firmes, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el hombre está sordo espiritualmente porque no puede escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Cuando Pablo le habla a los hermanos de Efesios también, en el capítulo 5, versículo 14 en adelante, Pablo les dice: despiértate tú que duermes dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo les exhorta y les dice: mirad bien cómo estéis. Sé sabio y no necio, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad de Dios, y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disilusión. Antes sed llenos, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que están espiritualmente muertos y sordos espiritualmente? ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no perseveran. Son aquellos que se apartaron del Señor, que antes estaban, pero hoy se apartaron. ¿Quiénes son los sordos y muertos espiritualmente? Son aquellas hermanas que antes tenían privilegio, pero ahora ya no.
Ahora están en el mundo, hacen las cosas del mundo. ¿Quiénes son los sordos espiritualmente, los muertos espiritualmente? Son aquellos hombres que antes predicaban, antes cantaban, aquellas mujeres que antes cantaban, antes predicaban, antes ayunaban, antes oraban, antes perseveraban. Ahora ya no. Ahora se han apartado, ahora se han alejado del Señor. Bendito sea Jesús. ¿Quiénes son los sordos y muertos espiritualmente en la iglesia? Son aquellos que, hermano y hermana, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, siendo reprobados a todo. Hermano, ¿quiénes son aquellos sordos espiritualmente? Son aquellos que llevan un evangelio a su manera, a su criterio, a su manera. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que obedecer la doctrina, la palabra que está escrita en la Biblia. Por eso el apóstol dice ahí en Romanos, dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que están carnales, los que no ayunan, no vigilian, no perseveran, ellos toda la vida van a pensar diferentes a los que estamos en el Espíritu. Amén. Hasta cuando hay un servicio, un culto en la casa de oración, se enojan los carnales. ¿Por qué? Porque a cada rato miran su reloj. Ala, ¿cuándo va a terminar el culto? Ala, ¿de qué hora va a terminar el culto? Ala, ya es tarde. Ala, aquí. Ala, ya hay un montón, hermano. Pretextos, excusas. ¿Por qué? Porque están más carnales que espirituales. ¿Qué más, pastor? Aquellos que están más carnales, o sea, más en la carne, más en el mundo, ya no oran, y si oran, lo hacen de mala gana, y si oran, un par de minutitos, segundos, y ahí estamos. Entonces Pablo exhorta que los que estamos en el Espíritu, tenemos que vivir conforme el Espíritu. Vamos a orar, vamos a agarrar un tiempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas o más. Hay que orarle al Señor, hay que orarle a papá. ¿Para qué? Para no andar fallando, para no andar cayendo, para no andar pecando. Bendito sea Dios, amén. Eso es. Y el apóstol Pablo es claro para los que estamos en el Espíritu. Qué bonito habla el apóstol Pablo, hermano y hermana, guiado por Dios, por supuesto. Porque escrito está, la Biblia dice, hermano, alabado sea el nombre del Rey amado, del Príncipe de paz, del Cordero precioso. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice también: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora oiga, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, el que anda más carnal. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicida, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Ya oyó que el que está en la carne es carnal. Le gusta hacer y deshacer, le gusta pecar, pecar y pecar y pecar. Ese no le atina, hermano y hermana. El que está en la carne, más carnal, es rebelde, es desobediente, no se sujeta al pastor por la cual donde se congrega. Estos, en vez de ser ovejas, son cabros, son cabríos.
Amén. Un cabro es el que anda saltando de corral en corral. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de los hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Uno del fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Me quedo en el tema, mansedumbre. Mansedumbre. Amén. A mí me llaman a veces pastoras o pastores, me dicen, vive siervo, que acá en la congregación no se sujetan los hermanos. Hay pastores que han terminado hasta con derrames en el rostro. Hay pastoras que han terminado hasta con una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque la ovejita, el miembro de la congregación no se sujeta. Es más rebelde que un caballo potrero. Ah, sí, hermano y hermana. Es más rebelde que un chivo. Porque un chivo se le pega un juncazo, ya obedeció, ya entró al corral. Pero hoy en tiempo presente hay gente que se revela, hermano. No quiere entender, no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque está siendo manejado conforme la obra carnal, conforme lo terrenal. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? El hombre, hermano y hermana, habla un lenguaje diferente a la de Dios. O sea, que cuando el hombre se aparta de Dios, habla un lenguaje diferente. Sigue hablando como el mundo habla. Sigue haciendo las cosas de lo que el mundo hace. Amén. El hombre está más sintonizado con el diablo que con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto lo hace un ser desobediente. La desobediencia, hermano, se produce cuando no escucha o no le pide la dirección a Dios. Amén. Amén. O cuando está desobediente, está en desobediencia, hermano y hermana. El hombre está más sintonizado con el diablo que con Dios. Y esto lo hace ser un ser desobediente. La desobediencia se produce cuando no escucha o no le pide la dirección a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que estar siempre, como digo, apegado a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Voy a poner un ejemplo acá. Si usted tiene 5 hijos y 4 de ellos son obedientes, ¡hala, qué bonito! Pero si de entre esos 5 hay un desobediente, hay alguien, hermano, yo he escuchado a padres y a madres que vienen a visitarnos a veces por consejo. Me dice, fíjese, pastor, que mi hijo es un rebelde. Fíjese que el pastor, que mi hijo ya menos se levanta para querer golpearme, para querer pegarme. Fíjese, pastor, que mi hija, cómo me alza la voz. Fíjese, pastor, que mi hijo, cómo me alza la voz, me humilla. Ah, ¿le gusta a usted que lo traten así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es triste? ¿Verdad que es feo esto? Así mismo como pasa en la familia, así mismo pasa hoy en las congregaciones, que el pastor no le puede decir nada al miembro que ya está relinchando como caballo potrero. El pastor no le puede decir nada a la hermana que ya está mera brinconcita. Eso está mal, eso está mal. Uno tiene que obedecer los sabios consejos que le transmiten a uno, los consejos que le dan a uno. Tenemos que obedecer, tenemos que entender, como dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Evangelio de Lucas dice que el que lea y el que oye entienda, dice, alabado sea Dios. Amén. Hay que entender entonces, hermano y hermana. Hay que entender. El ser humano ha perdido sus valores y desconoce su propósito. Esto es consecuencia de no tener comunión con Dios. Alabado sea Dios. El ser humano ha perdido sus valores y desconoce su propósito. Esto es consecuencia de no tener comunión con Dios. Amén.
¿Se da cuenta, hermano y hermana? Eso es cuando uno deja de tener comunión con Dios. Todo a veces va mal, todo a veces camina mal por desobedecer a Dios. Por eso la escritura, la palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Bendito sea Dios. Si hablamos más de lo carnal, en el tiempo presente que estamos viviendo, en una oportunidad evangelizaba yo a un joven. Le decía, mire joven, ¿a qué iglesia está yendo? Pues gracias a Dios, pastor, yo estoy congregado en una casa de oración acá mismo en Pueblo Nuevo. Qué bueno, me alegro. Vengo yo, le digo, yo lo animo en el nombre de Jesucristo. Y si algún día usted quisiera visitarnos a un culto, pues ahí lo esperamos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me dijo aquel joven? Fíjese que allá en la congregación donde yo estoy yendo, hay bonitas señoritas, hay hermosas señoritas, allá sí da gusto de ir. A cambio con usted, hermano pastor Marco Antonio, solo señoras hay. Aquí no dan ganas de venir, digo. ¿Qué quiso dar a entender este pobre joven que está congregado en donde está por amor a las jovencitas, ya no por amor a Dios? Porque eso fue la expresión que él me dio. Me dijo, cuando yo le evangelicé y lo animé, él me dijo, fíjese pastor que allá donde yo estoy congregado hay bonitas señoritas, allá sí da gusto de estar. Por eso allá hay muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay bonitas patojas. Ahora acá con usted solo señoras hay, solo viejitas hay, digo. Aquí no dan ganas de venir, digo. Ahí podemos ver, hermano y hermana, que hay juventud, no son todos. Hay jóvenes que están en la congregación solo por intereses mezquinos, por intereses de alguna novia, por intereses de algo, pero no están interesados por su salvación. No están por amor a Dios, no están por servirle a Dios, sino están por amor a una persona. Y eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. Por eso el Evangelio de Juan dice que Dios en el tiempo que estamos viviendo anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Se da cuenta? Adoradores en espíritu y en verdad. Eso es. Eso es. Entonces, hay personas que son guiados por el Espíritu Santo, porque así dijo Pablo, Efesios 5:1, Efesios 5:16, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querréis. ¿Se da cuenta? O sea, estimados oyentes, que si usted está más carnal, pues usted va a hacer lo que quiera. Usted va a hacer lo que dé la gana. Valga la redundancia, recordar o lo que ya pasó. Por ejemplo, los que están más en la carne. Viene, por ejemplo, el mes de febrero. Los carnales, los mundanos, empiezan a celebrar el día del cariño, le llaman. El día de San Valentín, le llaman ellos. Esto lo hace el mundano, pero también lo hace el carnal que está dentro de la congregación, el que no es guiado conforme el Espíritu. ¿Qué más? Viene el día de los muertos, lo celebra el mundo, lo celebra el hombre carnal. ¿Esto por qué pasa? Porque no es guiado conforme el Espíritu. Porque dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El carnal llega el 24 de diciembre, todavía está en su cabeza decir que Jesús nació el 25, hace sus tamales. ¿Por qué? Porque es carnal, está más en la carne que en el Espíritu. Mas nosotros los que creemos en Jesús sabemos que desde que aceptamos a Jesucristo, Él vino a nuestra vida, Él nació, Él está con nosotros, hermano. Somos diferentes, somos nuevas criaturas. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta a su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, desde que le abrimos la puerta
de nuestro corazón a Jesús, desde ahí entonces Él habita, Él mora en nosotros, amén. Pero el carnal no. La mujer carnal no. ¿Se da cuenta? El joven carnal, ese no tiene una novia, ese tiene 3, 4 novias. La señorita que está más en la carne, esta no tiene un novio, ni 2, ni 3, ella tiene hasta 5. Hasta ese extremo. Y luego pasa al altar a poder cantar, a dirigir un culto. Por eso aquellos cultos todos secos están. Por eso esos cultos, todo hermano, todos raros se sienten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente en pecado subiendo a los altares, hermano y hermana. Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Los que andamos más en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, donde dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que andar en paz. ¿Y qué más? En santidad delante de la presencia de Dios. En santidad delante de la presencia de Dios. Amén. El que anda más en la carne, el varón que anda más en la carne, anda con el mocho bien parado, con el pelo bien parado. ¿Por qué? Porque es carnudo. ¿Se da cuenta? Sin ofender a las damas, pero las damas que andan carnales, andan más en la carne que en el espíritu. Estas mujeres se pintan el rostro, estas mujeres se quitan las cejas, las pestañas, se pintan el rostro, los labios, las uñas, de las manos, de los pies. ¿Por qué? Porque andan en la carne, no andan conforme el espíritu, amén. Las mujeres espiritual marcan la diferencia. Son mujeres santas, son mujeres, hermano y hermana, que se apartan de todo lo que el mundo ofrece, amén. ¿Se da cuenta? Las mujeres o hombres que se pintan el pelo, ellos andan más carnales que en el espíritu. El que anda en el espíritu, anda en el espíritu. Y es un hombre criollo, en otros términos. Es una mujer criolla. En otros términos, es un hombre humilde, una mujer humilde delante de la presencia de Dios, amén. Pero aquel que es orgulloso hace lo que quiere. Aquella mujer orgullosa hace lo que se le dé la regalada gana. Y eso no es así, amén. Eso no es así. Eso no es así. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice en Gálatas 5:7, dice 6:7, perdón. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, eso cosechará. ¿Se da cuenta? O sea, en el tiempo actual que estoy viviendo, hay pastores que por nombre son pastores, no son puestos por el hombre, no por Dios, sin ofender a los siervos. Algunos son puestos por el hombre y otros son puestos por Dios. El que es puesto por el hombre lleva una doctrina terrenal. El hombre no dice nada. La mujer puede entrar como quiera, el hombre puede entrar como le dé la gana, él no dice nada. Pero los pastores que somos llamados por Dios, enseñamos, doctrinamos. Si creen o no creen, por lo menos enseñamos, por lo menos damos la palabra. Si creen o no creen, por lo menos salimos de la responsabilidad, hermano y hermana, de dar la palabra de Dios, amén. Sí. Cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, ya no prediques duro, porque la gente se nos está yendo. ¿Qué fue la palabra de nuestro Señor Jesús para con Pedro? Jesús le dijo: Pedro, si quieres tú, vete tú con ellos. Vete con ellos. En otros términos le dijo: Pedro, si la gente se va, déjalo que se larguen. Si tú quieres, lárgate también, le dijo a Pedro. Porque Pedro se estaba oponiendo. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, ya no prediques duro porque la gente se va. Jesús le dijo: bueno, Pedro, si no te gusta, vete tú con ellos también. Amén. Pedro, hermano, esas fueron las palabras que expresó él. Maestro, ¿por qué predicas duro? La gente se nos va. Jesús le dijo: si tú quieres, vete con ellos también. Amén. Bendito sea Dios. O sea que
El que desea obedecer, obedezca, y el que no, no. Algo sí les sé decir, que hay dos eternidades: la vida eterna con Jesús y el lago de fuego, hermano y hermana. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Con Jesús o en el infierno? ¿Dónde? Amén. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano y hermana? A mí me da tristeza, hasta vergüenza me da algunas personas que se pintan las uñas de los pies. Y uno les pregunta: mi hermana, ¿y por qué tiene pintadas las uñas de los pies? Ah, no, mira pues que tengo hongo. Y dicen que con pintarse uno las uñas se va al hongo. Esa es mentira del diablo. Ese hongo se te va a ir. Número uno, que ayunes. Número dos, amén, que le querás al Señor. No porque te pintes con algo se va a ir el hongo. Esa es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Alabado sea Dios, amén. El hombre está sordo espiritualmente y no puede escuchar a Dios porque está muerto espiritual. El hombre habla un lenguaje diferente a la de Dios. El hombre está sintonizado más con el diablo que con Dios. Y esto lo hace un ser desobediente. Y esto pasa, ¿por qué? Porque ya no le pide la guianza, la dirección a Dios, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que obedecer a Dios, hermano y hermana. ¿Sabe algo? Yo soy de aquellos de que cuando predico acá, o en la casa del Señor, donde quiera, yo no predico porque haya, por tener fama. ¿Sabe algo? También yo no, si predico, no lo hago con el afán de que sea mi nombre bien sonado donde quiera. No, ¿sabe? Yo digo esto: los pocos que se congregan en la casa del Señor, gloria a Dios, pero que esos pocos escuchen la voz de Dios. Porque ¿de qué sirve tener un montón de gente dentro de la congregación, pero si no obedecen? De nada sirve, hermano y hermana. No sirve esto, amén. Acuérdense que la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. ¿Eres uno de los llamados o eres uno de los escogidos? Amén. ¿Se da cuenta? Entonces hay que hablarle la palabra de Dios a los hermanos. Si quieren obedecer, que obedezcan, y si no, que no obedezcan. Pero la responsabilidad de nosotros es hablarles la palabra, predicarles la palabra. Ya sabe entonces cuáles son las obras de las obras de la carne. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicida, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, por la cual no le gusta a Dios todo esto. Amén. ¿Se da cuenta? La borrachera no le gusta a Dios. La hechicería no le gusta a Dios. Pero en tiempo actual hay mucha gente que quiere engañar a Dios. Hay gente que busca al hechicero, busca al brujo. Sí, hermanos. Ay, es que ya ayuné. Ay, es que ya vigilé. Y no hay nada de respuesta para mí. Mejor voy a buscar al brujo, dice. Mejor voy a buscar al hechicero. Quiero decirte en esta hora que el brujo no tiene poder. El brujo no tiene autoridad. El brujo no tiene poder. Nada más le vas a ir a regalarle tu billete al brujo. Quizás a tu pastor no le ofrendas. Quizás a tu pastor no le regalas ni un pollo. Pero al brujo bien que le vas a dejar tu pollo. Bien que le vas a dejar la gallina. Bien que le vas a dejar bien gracias, bien comiendo. Mientras que tú, dejando todo lo último que tienes. Mientras que tu pastor no le das nada. Ese es pecado delante de Dios. En la iglesia hemos descubierto, hemos desmascarado con la ayuda de Dios cuánta gente que va al brujo. O sea, cuánta gente llega a visitarnos en la iglesia de otros lugares, pero antes ya han ido a visitar a los brujos. Y como vieron que no hay solución con el brujo, luego regresan a la casa del Señor para darle solución a sus problemas. Amén. ¿Se da cuenta? La hechicería no le gusta a Dios. La brujería no le gusta a Dios. Entonces, querido oyente, querido hermano y amigo, estas son las obras de la carne.
Los pleitos no le gusta a Dios. Los pleitos no le gusta al Señor. ¿Cuánta gente pleitista hay, hermano y hermana? Hace unos días salió en el Facebook donde líderes de una iglesia con toda, hermano, estaban peleando dentro de la congregación, peleándose a golpes, a garrotazos. Líderes, algunos que estaban defendiendo al pastor, con todo el pastor los garrotearon. A esto dice Pablo, son obras de la carne. Líderes peleando dentro de una congregación. ¡Qué vergüenza es esto! Pero ¿por qué pasa eso? Porque se le da lugar al diablo. Porque se deja al hombre que el diablo le ponga un lazo en el cuello. Por eso hace esas tonteras. ¡Qué hermano, qué terrible es esto, hermano y hermana! Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Esto es, ¿sabe por qué hoy en día mucha gente dice: ¡ay! Fíjense que en tal lugar pastor violó a un niño, pastor violó a una señorita. ¿Sabe? Da vergüenza esa clase de pastores carnudos. No todos somos así, hermano, como este hombre, digámoslo así. ¿Sabe por qué hay pastores que a veces se meten con niños o predicadores, aún papás siendo cristianos se meten con algunos niños? Porque estos andan carnudos, porque estos no son guiados por el Espíritu Santo, estos son guiados por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no ayuna, no vigila, no persevera. Por eso el diablo los tiene locos. Por eso el diablo los tiene endemoniados ellos. Amén. Eso es la pura verdad, hermano y hermana. Hay gente que nos tiene puesto la mirada a todos los pastores. Dicen de nosotros los pastores: ay, los pastores son unos sinvergüenza. Ay, los pastores son unos esto, que no somos iguales todos. Quiero decirte esto y te lo digo acá por medio de este medio donde estamos predicando la palabra del Señor. No todos somos así. Habemos pastores espirituales, habemos pastores humillados, habemos pastores que nos sometemos a Dios. Y todos aquellos que hacen esa locura, cometen esa tontería, es porque ya no perseveran, es porque ya no ayunan, es porque ya no vigilan, es porque no se sujetan. Alabado sea Dios, amén. Por eso el diablo los tiene bien amarrados. Por eso escucha lo que te voy a decir. El hombre está sintonizado más con el diablo que con Dios. Y esto lo hace un ser desobediente. La desobediencia se produce cuando no escucha la voz de Dios ni pide la dirección a Dios. Amén. El ser humano ha perdido sus valores y desconoce su propósito. Esto es consecuencia de no tener comunión con Dios. Eso es, hermano y hermana. Respetemos a nuestros pastores cuando estos hombres son espirituales y nos llaman la atención. Respetemos. Agradecido estuviera usted con Dios que hay un pastor que lo corrige, que lo ama, que lo cuida. Nosotros los pastores cuidamos las ovejas, pero mal hay que las ovejas nos van a cuidar a nosotros. Cuando alguien se enferma: pastor, ahí va el teléfono, pues. Hermano pastor, ¿será que puede venir a orar por mí? Ay, la enfermedad. El pastor, como es guiado por el Espíritu Santo, deja sus quehaceres, hasta no almuerza, no desayuna, no cena, para ir a cubrir esa necesidad. ¿Por qué? Porque es un pastor espiritual. Lo llama a las 10 de la noche: hermano pastor, ¿será que puede venir a orar por mí? Que estoy bien jodido. Con mucho gusto. Dejó tirar su chamarra, su cama y se fue a orar por usted. Sí. Pastor, ¿será que puede venir aquí? Es que mi mujer está endemoniada, pastor. Bueno, y el pastor quizás estaba comiendo una refacción con su familia. Dejó la refacción por un lado por ir a cubrir esa necesidad. ¿Por qué? Porque es un pastor espiritual. Amén. Ahora, cuando el pastor cae enfermo, Malayas y los miembros lo van a ir a ver. Hay gente que solo para mascar bien al pastor es bueno, para criticarlo, para hablar mal de él es bueno, pero cuando el pastor cae enfermo no se acuerdan. Amén. Pero cuando ellos caen enfermos, ahí sí el pastor está cubriendo la necesidad. Hay que actuar espiritualmente, hay que vivir espiritualmente, hermano y hermana. Ni modo que usted va a dejar que su pastor se esté muriendo mientras usted vive en gracia allá en su casa. Si su pastor cayó enfermo o algo le está pasando, hay que apoyarle, hay que orar, hay que motivarle, así como él es con uno. Amén.
Porque hay pastores carnudos que cuando usted está enferma, oiga, hay gente que llama al pastor y se topa con pastor carnudo. Le dice, pastor, fíjese que mi hija está mala. ¿Será que puede venir a orar por ella? O llegamos a la iglesia a orar o que usted ore por ella. ¿Sabe qué dice el pastor carnudo? No, hombre, hermana, no tengo tiempo para orar por ella. Llévenlo con tal doctor, este es bueno, fíjense usted. Él es bueno, él va a ver que les va a recetar, porque este es amigo, es conocido. Mire, el pastor carnudo, en vez de que ore por usted, lo manda con un médico. ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Malo buscar un médico no es, pero lo primero tendría que ser, como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hay que vivir en el Espíritu, mis hermanos. Esa es la recomendación que yo le puedo dar. Vivamos más en el Espíritu. Hagamos las cosas guiados por el Espíritu. Hemos leído lo que dice Romanos, amén. Y estamos leyendo lo que dice Gálatas. Digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? El carnal. Pasa una patoja, el carnal ya está pelando sus ojos. Mire, hermano. El carnal va por un interés mezquino. Ah, esta no me ofrenda. ¿Para qué voy a ir a orar por ella? Sí, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El carnal dice, ella no me diezma, él no me diezma, él no me ofrenda. ¿Para qué voy a ir a orar por ella que se muera? Dice el carnal. El espiritual no ve eso. El espiritual, te diezmen o no te diezmen, el espiritual siempre está ahí. Siempre está ahí, en las buenas, en las malas, con gente agradecida, con gente malagradecida. El espiritual siempre está ahí. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Eso es. Yo exhorto generalmente a todos. Si tu pastor te corrige y predica la palabra y no anda con cuentos ahí en la congregación, aprécialo. Y si no te gusta que te hablen la verdad, entonces discúlpame. Si no obedeces la palabra de Dios y no te sujetas, eres un hijo del diablo, porque así lo dice las cartas de Juan. Y así lo dice el Evangelio de Juan 8:44. Que el diablo dice que desde un principio ha sido mentiroso y no hay verdad en él, porque él solo mentira, es engañador y es el padre de la mentira. Amén. Hay gente, hermano, que sus pastores son muy buenos, pero a pesar de que son buenos con ellos, lo andan criticando por detrás. Hermano, eso es pecado. Tú puedes ir a pantallar ante un montón de gente, un montón, pero si andas en capricho y en rebeldía y desobediencia, hay un Dios que te ve y un Dios que te va a juzgar en aquel día final. Te va a juzgar en aquel día final, hermano y hermana. Amén. Sabe, a mí me llaman algunas pastoras y pastores. Me dice, pastor Marco Antonio, deme un consejo. ¿Qué pasó? Fíjese que tengo unos miembros que salen a predicar en las calles. Y eso no es malo, eso es bueno, dicen los pastores. Y yo le digo, ¿qué pasa, pues? Lo que pasa es de que van a predicar en las calles, en muchos lugares, pero cuando hay Santa Cena, no están en la Santa Cena. Cuando les toca un privilegio en la iglesia, no quieren privilegios. Pero ir a predicar afuera, ahí sí van. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? Esa gente son rebeldes. Esa gente son rebeldes, hermano y hermana. Esas personas son rebeldes. ¿Qué puede hacer usted ahí? Es dejárselo en las manos de Dios. Porque ahí ya no es el hombre que va a aplicar una disciplina. Ahí es Dios el que va a actuar sobre este tipo de personas, hermano y hermana. Porque así hay cabros dentro de la congregación, hermano, que no viven conforme el espíritu, sino conforme la carne. Ellos hacen y deshacen allá afuera, pero adentro no son responsables, hermano y hermana. En una oportunidad tuve yo un miembro en la iglesia que salía a predicar, tenía predicaciones en las radios y un montón. Eso era bueno, excelente. Pero ¿sabe qué pasaba? Le nombrábamos para predicar. Amén. Oiga, le nombrábamos para predicar. ¿Sabe qué decía el hombre?
no gracias. Le mandábamos para que cantara las alabanzas. ¿Sabe qué decía el hermano? No gracias. Oiga. Le nombrábamos para dirigir un culto. No gracias. Le nombrábamos para recaudar la ofrenda. ¿Sabe qué decía? A mí Dios no me mandó a recaudar ofrendas. En las alabanzas, a mí Dios no me llamó a cantar alabanzas. En la dirección de un culto, a mí Dios no me mandó a dirigir un culto. ¿Y a qué le mandó Dios? Pues le decía yo. Y se exageraba así como predican en las calles. A mí Dios me mandó a predicar, no a cantar, no a dirigir, no a las ofrendas. Mire, hermano, qué desgracia para ese predicador. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y yo decía, si yo me voy a enojar con él, pues yo me voy a enfermar, mejor lo dejo así. Quedó así, siguió así 3 años así en su rebeldía. Nada de Santa Cena, nada de privilegio en la iglesia. Pero afuera, invitaciones para tal campaña. Invitaciones tal. Y la gente contenta, la gente que lo escuchaba a él decía, ¡ala, qué siervazo de calidad! Pero no sabían cómo era su carácter dentro de la congregación local. Lo dejé así. Yo lo que hice, oraba por él, Señor, ten misericordia. ¿Y sabe qué pasó? Hace 3 años aproximadamente se alejó de Dios. Hoy anda mujereando, hoy es mujeriego, hoy anda en los vicios de licor, y no me alegro por eso, sino da lástima. Hoy anda mujereando. Antes predicaba sobre el tema del adulterio y todo eso era bueno, pero hasta donde está ahorita está metido, tiene esposa, pero él tiene sus amantes, es un hombre que bebe. Y hermano, ¿por qué pasa esto? Porque a veces no viven conforme el Espíritu, sea Dios, amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Entonces, estimado hermano y hermana, en esta bendecida hora, hermano, hermana, bendito sea el nombre. Te estoy hablando espiritualmente, varón. Te estoy hablando. Hay unos comentarios, no quiero mencionar tu nombre, papadito, porque yo no vengo a pelear con nadie. Pero si querés decir algo, llámame por teléfono, papadito. Llámame por teléfono. Yo estoy usando fundamento bíblico. Yo no te ando hablando casaca, ni te ando contando chistes. Mira bien, yo ando predicando la palabra de Dios. Tampoco tengo pleito contigo. Pero si algo te cae mal, háblame por teléfono y decime, pastor, a mí no me gusta cómo predicas, y platiquemos. Pero no andes andando mensajeando ahí, porque aquí no es que mandes poemas de amor. Aquí no es de que me andes contradiciendo. Si no te cuadra la palabra, pues cambia de radio, ya no me visualices. Pero te quiero decir que aquí hay puro fundamento bíblico. Estoy hablando bíblicamente, amén. Amén. Y leamos Tito 1:16, y ahí vamos a ver si Dios no habla de rebeldía, amén. Tito 1:16 dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, siendo reprobados. Hay gente que no le gusta así, hermano y hermana. Hay gente que no le gusta que uno les hable la verdad. Es que la mayoría quiere ser como aquellos jóvenes malcriados, que el papá le dice a la señorita, mija, por favor, no se vaya a estar parando allá afuera con los muchachos. Si quiere novio, le dice el papá, pues ahí todo debe de ser en orden. Que el novio venga acá a la casa, platiquen, eso no es malo. Pero la señorita se revela, allá afuera lo mantienen escondidas en monjón. Y así hay mucha gente, hermano, en el tiempo de ahora, espiritualmente, que el pastor le llama la atención espiritualmente, pero él no obedece, él hace lo que quiera allá afuera y lo que le dé la gana. Y eso no tiene que ser así, estimado oyente, amén. Tenemos que obedecer a Dios, amén. ¿Cómo pide Dios que andemos? Más en el espíritu que en la carne. Más en el espíritu que en la carne. Amén. Sí. Manifiestas son las obras de ¿qué? O el fruto del espíritu. ¿Cuáles son? Ya lo hemos leído, estimados oyentes. Ya lo hemos leído, pero lo voy a leer por segunda vez y ahí voy finalizando. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus... dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Se da cuenta? Que Dios le bendiga en esta hora de
la tarde. Bendiciones. Con ustedes estuvo y está predicando su servidor, Pastor Marco Antonio Mejía, de acá, de Iglesia Puerta Salvación, Pueblo Nuevo, Xochitepeques. Desea llamarnos quizá por oración, llámenos al número 56 17 73 62. 56 17 73 62. 56 17 73 62. Bendiciones. Nosotros estamos en una semana de oración. Si usted desea oración, podemos llevarlo en oración. Hoy iniciamos la semana de oración con un ayuno y estaremos orando por ustedes. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.